Dios le bendiga en esta preciosa hora, mis amados. Es un gusto para mí y un honor el que Dios me da, pues, comunicarme a través de estos medios y hablar de la palabra del Señor. Esta noche, en este momento, llevaremos a cabo la lección número 3. La caída de Babilonia es profetizada. Capítulo 5 del libro de Daniel. Y permítame leerle los 4 primeros versículos antes de entrar para que tengamos una idea de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Versículo del 1 al 4, capítulo 5 de Daniel, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, de Nabucodonosor, su padre, que había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos, y el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, todas sus mujeres y concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Cuando hablamos de esto, es una historia quizás bien conocida para muchos, pues es una historia literariamente muy bonita a la hora de leerla, pero quisiera hablar algo del trasfondo histórico para que pudiésemos entender un poquito más lo que vamos a hablar. Y es que luego del reinado de Nabucodonosor, el cual reinó aproximadamente por 43 años, su reinado fue hasta el 562 a.C. Después de él estuvo su hijo Evil Merodat, gobernó desde el 562 hasta el 560. Después de esto estuvo su cuñado, gobernó 4 años, del 560 hasta el 556. Después tuvo Labasí Merodat y gobernó solamente 2 meses. Después, el mismo año 556, siguió gobernado el imperio babilónico por Nabonido. Este es hijo de Nabucodonosor y es el padre de Belsasar, el rey que aparece en la historia del capítulo 5 de Daniel. Así que juntos estaban gobernando. Belsasar se unió a su padre Nabonido en el 553. De esta manera podemos decir que Nabonido era el primero en Babilonia, Belsasar era el segundo en el imperio. Por eso es que cuando leemos la historia, Belsasar, así a grandes rasgos, antes de entrar en detalle, cuando ve aquellas letras que aparecen en la pared, él le dice a sus magos: el que me descifre este mensaje será el tercero en el reino. O sea, está reafirmando que su papá era el primero, es el segundo, y había un tercero si eran capaces de descifrar aquello que había escrito en la pared. La lección de hoy estudia los eventos que tomaron los finales del reino de Belsasar y a la vez en los finales de la Gran Babilonia. Pero más allá de los eventos que podamos ver en este capítulo, queremos también tomarlo de una manera espiritual, porque hay cosas que suceden aquí que hoy en día de una manera u otra nos afectan en nuestra vida espiritual, y tenemos que estar nosotros también atentos, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar preparados para no caer en errores como cayó este gran rey. Y a modo de introducción, me gustaría provocarle que usted piense de alguna cosa irrespetuosa que la gente hace en contra de Dios cada día. Quizás lo ha escuchado, quizás lo ha visto, quizás lo ha leído. Cosas que comúnmente la gente hace de una forma irrespetuosa hacia Dios. Quizás usted se ha preguntado ¿por qué? ¿Por qué la gente hace estas cosas?
hay tres posibles respuestas, o yo le ofrezco tres posibles respuestas, quizá usted tenga otra. Incredulidad a Dios, arrogancia o orgullo, o falta de conocimiento. Estas tres cosas pueden llevar a que las personas o la gente hoy en día en este mundo hagan cosas que son irrespetuosas en contra de Dios. De otra manera se lo digo, que hagan las cosas en contra de la voluntad o de lo que Dios ha establecido. Sí, estas son las tres cosas. Así que mirando los versículos que leí, pero quería leer eso primero para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Podemos ver el desafío del rey al único Dios verdadero. El desafío de este rey Belsasar, y repito, nieto de Nabucodonosor. Quizá usted lea en algún momento la Biblia donde dice Nabucodonosor tu padre, pero esto más bien hace referencia a sus antepasados, no a su padre como tal, sino legítimamente Nabucodonosor era su abuelo. Cuando leemos este versículo del capítulo 5, Daniel nos está narrando el banquete que le ofreció el rey a 1000 de sus príncipes. Había unas cuantas personas allí, había unas cuantas personas. Lo que parece que Belsasar, este rey, no sabía que su cogerente o su primer hombre en el reino, que era su padre, ya había sido derrotado en la otra parte de la ciudad por el rey Ciro. O sea, porque cuando usted lee, tengo que adelantarme un poquito para que entienda esto, cuando usted lee ya los versículos finales, el 31 dice que esa misma noche murió Belsasar y cayó el reino de Babilonia. O sea, que eso no fue una cosa que cayó una piedra y lo mató, sino que esto venía caminando de alguna manera ya por la ciudad. Y como le decía que el papá era el primer hombre en el reino, este puso su palacio en otra ciudad llamada Coín. Son nombres bien complicados, pero son de allí. Y parece ser que ya el rey Ciro había derrotado al papá de Belsasar, y ya esto venía caminando, y él no se había dado cuenta, no se había enterado, no lo había informado. Y déjeme hacer una nota de aclaración aquí. En este capítulo, en el versículo 31, registra que Darío, el Medo, tomó el reino de Babilonia. Sin embargo, es una nota aclaratoria, sin embargo, en otras partes de la escritura dice que Ciro el persa es el responsable de la liberación del pueblo de Dios en Babilonia. Segunda de Crónicas apoya esto, 26, 36, 22 y 23, Esdras 1, 18. ¿Qué significa esto? Que los comentaristas conservadores actuales proponen que Darío el Medo era el nombre real babilónico de Ciro. Así que cuando estamos hablando de Ciro y estamos hablando de Darío el Medo, estamos hablando de la misma persona. A veces nos confundimos cuando leemos pues un nombre acá y a otro nombre por acá, pero estamos hablando de la misma persona. Y esto es lo que decía, este hombre, el rey Ciro o Darío, pues ya estaba atacando la ciudad, ya estaba tomando parte de la ciudad, y acá en la capital Belsasar no se había dado cuenta y hace esta reunión donde reúne 1000 de sus príncipes, sus concubinas. La Biblia no dice exactamente cuántas, estuve investigando pero no encontré el número de concubinas, y todas sus mujeres, tampoco dice la cantidad exacta. Pero en realidad era una gran cantidad de personas donde él estaba haciendo esta fiesta. Ahora, durante esta fiesta yo puse 3 grandes errores. Puede ser que usted encuentre más o usted vea otro más, pero yo puse grandes errores del rey Belsasar. Y acuérdese que estamos no solamente tratando de una historia bíblica real, sino que también queremos llevarlo con una connotación espiritual para que nosotros pues podamos también aprender, porque pues, si algo está allí puesto en la Biblia, si está puesto esta historia, es para que nosotros aprendamos algo de esta historia, que de una forma u otra es una historia negativa, una historia que tiene un fin pues catastrófico, pero es para que nosotros hoy en día aprendamos algo, ¿verdad? Así que dice, los errores, número 1,
ignorar la cercanía del enemigo. Este hombre, le repito, ya de alguna manera el ejército de Darío o de Ciro estaba ya rodeando, estaba entrando, estaba tomando parte de la ciudad. Y este hombre no se había dado cuenta de que la ciudad estaba siendo tomada. Si lo llevamos al campo espiritual, la Biblia nos dice: velad y orad, porque el enemigo, el apóstol Pedro dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. De otra palabra, de otra manera de decirlo, nosotros tenemos que estar pendientes que aunque estemos en la iglesia, aunque adoramos al Señor, aunque nosotros hagamos todas las disciplinas espirituales que tenemos que hacer, siempre hay un enemigo que nos va a estar velando, porque él quiere tomarte, él quiere tumbarte de donde tú estás. Hay que velar, hay que tener cuidado. Y este hombre ignoró. No podemos ignorar las artimañas que el enemigo prepara contra los hijos de Dios. No podemos ignorar las artimañas que el enemigo tiene preparado cada día para nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de lo que lo teme y lo defiende. Amén, no hay problema con eso. El Señor está con nosotros como gigante poderoso. Amén, es verdad. Pero también tenemos un enemigo en común, el cual nos quiere quitar esta fe, nos quiere quitar esta bendición que nosotros tenemos. Hay que velar, hay que estar preparado. No podemos ignorar la cercanía del enemigo. Número 2, el segundo error que cometió este hombre: hacer traer los utensilios consagrados para Dios a su fiesta. Esto fue una blasfema contra lo sagrado. Estaba blasfemando algo que había sido separado para Dios. Su abuelo Nabucodonosor los robó de ahí del templo de Jerusalén, estos utensilios de oro, de madera, de plata, de bronce, etcétera, y los trajo aquí a Babilonia. Y este muchacho, por decirlo de alguna manera, ahora está en esta fiesta, en esta orgía que formaban ellos allí, y está trayendo algo sagrado. Cuando nosotros entendemos que la luz con la tiniebla no tiene participación. La luz y las tinieblas no tienen participación. Lo que ha sido consagrado para el Señor, eso es del Señor. Lo que ha sido apartado para el Señor, eso le corresponde al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y este hombre pues blasfemó de esta manera, trayendo estos utensilios para tomar vino, para formar aquella gran fiesta que él formó, para emborracharse, etcétera, etcétera. Lo tercero, o el tercer error que yo puse, que cometió Belsasar: adorar a dioses construidos por mano de hombre. Y nosotros entendemos esto y sabemos que adoramos a un solo Dios, que nosotros entendemos y adoramos al Dios que vive por los siglos de los siglos, que no usamos otro tipo de comunicación o una imagen, que no usamos algo que no necesitamos algo que nos inspire a mirar para poder adorar, porque nosotros adoramos al Señor de corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Y allí Jesús, hablando con la samaritana, dijo: la hora viene y la hora es en que yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Que no necesiten ser inspirados por una figura hecha por un hombre. Porque ¿qué me va a inspirar a mí? Y digo esto con respeto. ¿Qué me va a inspirar a mí a adorar a algo que una persona como yo la hizo? ¿Qué me puede inspirar? Nada. Y esa persona lo hizo con un objetivo de quizás de ganancia, de hacer dinero, etcétera. Pero a mí me inspira porque yo tengo a Cristo en mi corazón, y ese Cristo y esa paz que Él me da y ese gozo que Él me da es lo que me inspira a mí, sin tener que mirar o tener que fijar mi vista en algo, sino cerrar mis ojos y levantar las manos al cielo, creyendo que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Esa es la inspiración que nosotros tenemos. Alabado sea el nombre de Jesús. 3 grandes errores que cometió este hombre, que nos da una enseñanza espiritual.
ignoró la cercanía del enemigo, profanó lo que estaba separado para Dios y le dio la adoración no al Dios verdadero, sino a aquellos dioses creados por mano de un ser humano o de un hombre. Seguimos el versículo 5 al versículo 9. Un rey aterrado. Un rey aterrado. Dice la palabra del Señor, versículo 5 al 9, el capítulo 5 de Daniel. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encaldado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, se puso pálido, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Imagínese usted. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos y adivinos, hijos de reyes, a los sabios de Babilonia. Cualquiera que lea esta escritura, dice el rey, o me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. ¿Ve? Aquí estaba reafirmando lo que le decía en la introducción. Él era así el tercer hombre en el reino. El primero era el papá de Belsasar, y el que adivinara o el que le explicara esto o le diera interpretación iba a ser el tercero en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Así que mientras el rey estaba en esta fiesta y ya hablando un lenguaje un poquito popular, estaba un poquito pasadito de copa, ya el vino se le había subido a la cabeza. Y en el mismo momento que él ya está en su nivel, quizás ya su mente tomada, quizás ya el raciocinio no estaba correctamente funcionando bien. Y en este momento aparecen los dedos de una mano escribiendo en la pared del palacio. Oiga, eso va a ser tremendo que usted mire así de repente y no ve nada. Y en la pared de su casa o en la pared de su cuarto, una mano está escribiendo algo. Wow, eso es, cualquiera se aterroriza, cualquiera se asusta, cualquiera sale corriendo. Wow, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? Dice la Biblia que dio un grito desesperado el rey. Y al momento llamó a los magos, a los sabios, a toda esa gente que los rodeaba, que supuestamente eran sus consejeros, la gente que sabía, la gente que estaban preparada, porque quería saber qué estaba pasando, qué era lo que estaban escribiendo allí en esa pared. Y si podemos pues deducir muchas cosas, a lo mejor él pensó, bueno, me están diciendo algo bueno. Nunca pensó que iba a ser algo de esa manera. Lo que me pusieron ahí, me están felicitando por la fiesta que estoy haciendo. Como no lo entendía, pues podía él ir pensando, ¿verdad? Dice la escritura que el rey se turbó y se puso pálido. ¿Qué clase de susto se llevó ese hombre? Pálido. Se le quitó la borrachera de una. Se puso sanito al momento al ver aquella mano escribiendo allí sobre la pared. Dice, entonces viene esta promesa a quien interprete estas palabras va a ser el tercero del reino. Ya esto hemos hablado, amén. Así que, ¿qué estaba sucediendo en este momento? En la Biblia encontramos resultados catastróficos por la causa del pecado. Sí, en la Biblia hay casos donde hay finales catastróficos por causa del pecado. Y obviamente este no deja de ser uno de esos casos. Pero cuando leemos la Biblia en Génesis 19:24, encontramos la destrucción de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y yo creo que es algo bien conocido por mucho del pueblo lo que estaba pasando en estas dos ciudades. Cosas que si usted la compara con el día de hoy, son bastante parecidas a lo que pasa en el día de hoy.
donde los hombres le han dicho a lo malo bueno y a lo bueno le han dicho malo. Donde hemos alejado a Dios de nuestros corazones, hemos alejado a Dios de nuestras vidas y este mundo se está dedicando a la carnalidad, a lo mundanal, etcétera. Así muy parecido estaba Sodoma y Gomorra. Y cuando usted lee la historia, dice que venía literalmente fuego y azufre. Dice la Biblia que fue desaparecida, que hasta el día de hoy no se ha encontrado nunca más dónde estaban estas ciudades. Eso fue lo que pasó allí, por causa del pecado. Cuando vemos el libro de Números, capítulo 16, versículo 31, la rebelión de Coré. Coré era una familia que estaba en el grupo o estaba allí en el desierto mientras el pueblo de Israel pues vagaba por el desierto. Pero esta familia se puso en contra del líder que Dios había puesto en el campamento, que se llamaba Moisés. Y dice la escritura literalmente que cuando Moisés terminó de hablar todo lo que le dijo, dice que la tierra literalmente se abrió, se tragó a Coré con toda su generación. La tierra se abrió, Números 16, hasta el del 1 al 31, léalo. Dice que la tierra se abrió y literalmente se tragó a Coré con toda su generación. ¿Por causa de qué? Del pecado. Y esto es lo que estaba pasando aquí en el palacio ahora de Babilonia. Hay una letra, hay algo que está poniendo la mano de Dios y es por causa del pecado. ¿Y cuál era ese pecado tan grande? Que estaban profanando lo que había sido separado, lo que le correspondía a Dios. Aquellas vasijas que sacaron desde el templo de Jerusalén. Y dice el apóstol Pablo, hablando de alguna manera en Romanos 6:13, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Y obviamente lo interpretamos aquí, fue literal. Hoy en día podemos decir que la paga del pecado no solamente puede ser muerte física, sino también la muerte espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Ahora continuamos rapidito. Daniel capítulo 5 del versículo 10 al 16 dice que Daniel es recordado. Daniel es recordado. Vamos a leer la Biblia. La reina, por la palabra del rey de su príncipe, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turbe tú y tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. La reina, muchos comentaristas dicen que esta reina posiblemente o fuera la mamá de él o fuera la abuela, la esposa de Nabucodonosor, porque si leemos los primeros versículos, dice que él estaba con sus mujeres y sus concubinas en la fiesta. O sea, que esta reina no era la mujer de Belsasar, puede haber sido o su mamá o su abuela. Pero hago la aclaración, dice, un reino, está hablando de la reina, dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, que realmente era el abuelo, se halló en él luz de inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él el espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre o sobrenombre Belsasar. Pero este Belsasar se escribe diferente, con una T en el medio a la del rey. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey: ¿eres tú? Y el rey le dijo: ¿eres tú aquel Daniel que los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti
que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí astrólogos sabios para que leyesen estas escrituras, y me dicen que no saben su interpretación, pero no han podido mostrarme nada sobre el asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta, dime la interpretación, y será vestido, y le ofrece todo lo que él había dicho, que Daniel de hecho lo rechazó. Esto nos lleva a la memoria algo, y es dos cosas importantes. Uno, que está reconociendo que en Daniel estaba el espíritu de los dioses santos. Ellos quizás no entendían ni sabían realmente de qué estaban hablando, pero sí sabían que en Daniel había algo diferente, que el Dios que Daniel servía era un Dios diferente al que ellos estaban adorando. Era el Dios, el espíritu de los dioses santos que mora en él. Lo segundo que nos recuerda es el caso de José. José estaba en la cárcel y el rey Faraón, Génesis 41, y el rey Faraón pues soñó, usted sabe el sueño, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, las 7 espigas gruesas, las 7 espigas débiles, y toda aquella gente a su alrededor quiso entender también, pero alguien se acordó de José. Aquel copero se acordó de José. Oh, José, el que estaba allí en la cárcel. Y se acordó. Y esto es importante, porque le dije que tenía connotaciones espirituales. A veces al vecino, al compañero de trabajo, a alguien que nosotros de una forma u otra nos relacionamos con él, y muchas veces hasta nos se burlan. Tú vas a la iglesia, tú eres cristiano, etcétera, y nos hacen su tipo de bullying, como decimos hoy en día. Pero muchas veces cuando está en el momento apretado, cuando llega el momento difícil, de la primera persona que se acuerdan es de nosotros. Y nos llaman. Mira, disculpa que te llame a esta hora, pero es que tengo una situación y yo sé que tú tienes fe. Yo sé que tú crees en el Señor. Yo sé que tú puedes orar y tu oración me puede ayudar. Esas cosas han pasado, nos han pasado. No voy a repetir el testimonio, lo hice una vez el testimonio de un doctor que trabajaba con Evelyn sobre esto. Y en un momento de crisis, él llamó a la casa tarde en la noche. Yo sé que tú eres una mujer de fe, que tú me puedes ayudar con tu oración. ¿Sabes? Y esto pasó aquí. Se recordaron de Daniel. Oh, yo me acuerdo de Daniel. Este Daniel, sí, Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie lo entendía tampoco. Pero este muchacho lo pudo descifrar y se lo dijo. Oye, y como lo dijo exactamente se cumplió. Ni una letra más, ni una letra menos. Exactamente así se cumplió. Y mire qué interesante. ¿Quién se acuerda de Daniel? La reina. La reina dijo, hay aquí en este reino, en el reino tuyo, le dijo a Belsasar, en tu reino hay un hombre que este hombre mora el espíritu de los dioses santos y este te puede dar la interpretación. Ahora, corriendo, ¿qué era lo que estaba escrito en la pared? En los versículos 18 al 27 encontramos lo que estaba escrito en la pared, pero cuando usted lee estos versículos, aquí comienza Daniel a hablar al rey. Y es interesante lo que Daniel está diciendo al rey. Miren, dice, el Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de su majestad o a tu antepasado, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Por causa de la grandeza que Dios le dio,
todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban en medio y ante él. Y él le quitaba la vida y le daba la vida a quien quería. A unos los engrandecía y a otros los humillaba. Este era el poder que Dios le había dado. Daniel está reconociendo y le está diciendo al rey Belsasar: ese poder que tenía Nabucodonosor fue dado por Dios. Todo lo que él hacía, él lo hacía porque Dios de una manera u otra le dio toda la fuerza que tenía. Pero llegó el momento que su corazón se exaltó demasiado. Y llegó el orgullo. Y Daniel hace esto. Yo no quiero hablar mucho de Nabucodonosor. Daniel hace esto porque le está haciendo un recuento de lo que había pasado en la vida de sus antepasados en el reino. Le está diciendo: acuérdate. Y cuando yo escucho y cuando yo leo esto y estudio, entonces me doy cuenta que está pasando por el mismo proceso Belsasar que Nabucodonosor. No era ignorancia, no era falta de conocimiento, sino fue orgullo en su corazón lo que le pasó a este hombre. Porque cuando llegamos al versículo 22, mire lo que Daniel está diciendo al rey, versículo 22. Y tú, su hijo, hablando a Belsasar y recordándole a Nabucodonosor, y tú, su hijo, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Tú que reconoces, ahora Nabucodonosor, si usted ha leído la historia, dice: ahora entiendo, cuando salió el proceso, fue humillado de una manera sobrenatural. Dice que fue sacado, fue echado de la raza humana y fue con los animales al campo, comía hierba, sus uñas le crecieron, etcétera. Y dice: y ahora tú, conociendo toda esta historia, ¿no te has humillado todavía? El rey Nabucodonosor, cuando pasó todo este proceso, dice la Biblia que dijo: ahora entiendo que Jehová Dios es el que quita y pone reyes. Se humilló, pudo entender, tuvo que llegar a ese proceso para entender. Y Daniel está recordando esta historia a Belsasar, le dice: tú todavía no has entendido ni has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor, versículo 23, del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ello. De esto dijiste, y más de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Wow. Daniel le está recordando: acuérdate la historia de tus antepasados. Y tú estás repitiendo la misma historia de tus antepasados. Tú estás repitiendo la misma historia de tus antepasados. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Has hecho de todo menos humillarte ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y yo creo que en situaciones como vivimos hoy en día, yo creo que es bueno recordar Segunda de Crónica, 14:7, si mal no recuerdo, 7:14. Si mi pueblo se humillara, en el cual mi nombre es invocado, yo sanaría. Yo voy a sanar su tierra. Yo voy a sanar, voy a tener sanidad a su vida, a su familia, a su casa. Pero hay una
hay algo que Dios está pidiendo de su pueblo. Hay algo que Dios está pidiendo del ser humano. Hay algo que Dios está pidiendo hoy de la tierra. Si la tierra se humillara, si los vivientes de la tierra se humillaran y mi nombre fuera invocado, no estuviéramos como estamos hoy dando un culto online. ¿Verdad? No estuviéramos dando un culto online. Pero hay que humillarse. Hay que humillarse. Y esto es lo mismo que Dios, que le estaba diciendo prácticamente Daniel a Belsasar. Si tú te hubieras humillado, porque ya Daniel sabía lo que decían las letras, ya él no se lo había dicho, pero ya sabía lo que decían las letras. Si tú te hubieses humillado, si tú no hubieras profanado las pertenencias del templo, si tú no hubieras profanado esas vasijas que eran consagradas para el Señor, si tú no hubieras adorado a los dioses falsos, si tú no hubieras hecho nada de esas cosas, esas letras hoy no tuvieran en esa pared. Hoy fuera algo diferente de lo que estuviera escrito en la pared. Porque lo que dice en la pared, oiga, y estas palabras fueron duras. Versículo 25, 26, 27. Dice, y esta es la inscripción que fue trazada. Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del escrito. Mené significa Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y has hallado falto de peso. Eres falso. Pérez es el singular de Uparsin, es el singular. Dice, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Y esto es lo que de una forma u otra Daniel le estaba diciendo. Tu reino se termina porque no fuiste capaz de humillarte ante el Dios Todopoderoso. Tu reino se termina porque en vez de adorar a Dios, adoraste a los dioses falsos. Tu reino se termina porque no fuiste capaz de ver la historia de tus antepasados y decir, no, ese camino yo no lo voy a caminar. Yo por allí, yo lo voy a hacer diferente. Yo le voy a dar la honra y la gloria a Dios. Porque si yo le doy la honra y la gloria a Dios, yo estoy seguro que mi reino va a permanecer. Va a durar mucho más de lo que va a terminar hoy. Pero tengo que darle la honra y la gloria a Dios. Y tenemos una enseñanza en esto. Termino. Nosotros tenemos que honrar a Dios. Tenemos que enseñarle a la familia, a los hijos, a la gente que nos rodea, que el único que merece toda la honra y la gloria es Dios. Que el único que nos puede librar, el único que nos puede ayudar, el único que nos da todo lo que tenemos es Dios. Él es el que cierra y el que abre las puertas. Y cuando Él cierra, nadie la puede abrir. Y cuando Él la abre, nadie la puede cerrar. Pero tenemos que aprender a darle la honra y la gloria a Dios. Porque en Él está nuestras vidas. En Él está nuestra esperanza. En Él está nuestro futuro. En Él está nuestra vida eterna. Todo lo que somos y seremos, es más, todo lo que fuimos, si hemos sido cristianos y seremos, está en las manos del Señor. Todas las preocupaciones que tenemos son muchas, pero si las ponemos en las manos del Señor, dice la Biblia, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Aprendamos hoy que nuestra vida depende del Señor. Aprendamos hoy que en medio de circunstancias difíciles que estamos viviendo, el único que nos puede dar la mano, el único que nos puede socorrer se llama Jesucristo. Tenemos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos e hizo la tierra. Dios le bendiga en esta noche.